Queridos hermanos, en este día primero del año en el que la Iglesia nos invita a recordar la maternidad santa de María, la Madre de Jesús, es una invitación especial a cada uno de nosotros desde ya a ponernos bajo la maternal protección e intercesión de quien fue capaz de recibir al autor de la vida. Quien recibe la palabra permite que esa palabra pose, acampe en ella y pueda hacerse carne para que habite en medio de nosotros. El texto del Evangelio de Lucas que hoy escuchamos, muy breve pero sustancioso, quisiera yo que hoy hiciéramos referencia a dos de los personajes que allí aparecen. En un primer momento dice el texto que los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esto ya lo habíamos escuchado porque era el anuncio del ángel a los pastores para que ese del quien habían escuchado hablar en su momento se había hecho presente en medio de ellos. La actitud de los pastores, ¿no? Hace unos días yo predicaba en relación a esto y yo decía, el ángel se le aparece a Zacarías cuando le es anunciado que Isabel está embarazada o quedará embarazada. El ángel se le aparece a María en la anunciación, el ángel se le aparece en sueño a José, pero cada uno de ellos tiene una misión particular. Hoy el texto nos recuerda cómo también el ángel se le aparece a los pastores. Pero ¿qué tienen de importante los pastores a diferencia de los otros, no? ¿Qué hay de importante en ellos, no? Y el texto refiere a varias cositas. La primera, van a Belén corriendo. Van a darse cuenta si aquel mensaje que han recibido es verdadero. Van a verificar el mensaje del ángel y encuentran todo aquel escenario como se lo había anunciado el ángel a María, a José y al niño. Y dice, al verlo, contaron lo que les había dicho el ángel. Es decir, llegaron a aquel lugar diciendo, es cierto lo que el ángel nos ha dicho. Nosotros, ¿será que seríamos capaces de también dar cuenta y razón del mensaje que Dios nos trae cada día? En este primer día del año en el que consagrándonos a Dios por intercesión de María, ¿será que también hemos salido jubilosos corriendo a ver a María, a José y al niño en el pesebre? Ayer también celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia y veíamos allí las virtudes de José y de María. Hoy se ven las virtudes de los pastores porque son capaces de ir a ver, pero después de ver, dar testimonio de eso que han visto y que han oído. El texto termina diciendo que ellos volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y habían visto. Este de oír y ver recuerda mucho aquel texto en el que Santo Tomás, el que duda, dice, hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi mano. Y parece que los seres humanos necesitamos que nuestros sentidos puedan captar todo aquello para que pueda ser creíble. Pero es que el mensaje de Dios parte no solo por ser captado por nuestros sentidos, sino que sea también nuestro corazón el que sienta esa palabra. María ve todo un acontecimiento cuando se le anuncia, pero ella acepta primero en su corazón. Y si no, hoy el texto lo refiere, dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. María no se puso a interrogar a los pastores a ver si era cierto lo que estaban diciendo. María no va y averigua a ver si otro da cuenta y razón de lo que esta gente decía. María simplemente recibe aquello que está aconteciendo y lo guarda en su corazón. Y va a ser así durante todo la etapa de Jesús en el mundo. ¿Por qué? Porque María reconoce que es en Él que se debe cumplir lo que los profetas anunciaron en el pasado, pero sobre todo lo que el ángel les había dicho, porque ella lo aceptó desde un primer momento, porque fue capaz de decir que se haga en mí eso que ha dicho. Y el hacerse en mí, esas palabras de María implican la totalidad de los acontecimientos, no solo las cosas buenas, sino también las difíciles.
Ayer en esa fiesta de la Sagrada Familia yo decía cómo es posible que en una familia en la que el mismo Dios está en medio de ellos, literalmente, también acontecen momentos difíciles. Y recordábamos la huida de Egipto, y recordábamos la pérdida de Jesús en el templo, y recordábamos todo lo que pasaba alrededor del nacimiento de Jesús, la persecución, la matanza de los inocentes, todo aquello que se dio terrible, pero que era parte de ese cumplimiento y sobre todo de la aceptación de María también y de José, como tenía que ser. Hoy es la figura de los pastores que reciben una noticia y son capaces de ir a ver, a darse cuenta verdaderamente de lo que se le había anunciado. María ve todo lo que acontece y más adelante, dentro de unos días, escucharemos el texto donde María recibe otra visita particular en aquel lugar. El lugar más humilde y sencillo de aquel pueblo se convierte en el centro de las visitas de muchos y muchas que van a ver a este niño que ha nacido. Los pastores, pero también luego llegarán los reyes a visitar a quien se les ha anunciado será el rey de Israel. Si fueron los pastores, personas humildes y sencillas, pero también si fueron los reyes, ¿será que tú y yo seremos capaces de acercarnos al Belén, al pesebre, para encontrarnos con María, con José y con el niño? Tenemos todo un tiempo para hacerlo. Pero ayer, cuando celebrábamos el fin del año, también decíamos, no sabemos si este nuevo año pues, nos traerá muchas alegrías o dificultades, pero debemos aprovechar el momento que tenemos. Por eso la invitación el día de hoy es a que salgamos nosotros también, como los pastores, deprisa para poder encontrarnos con María, con José y con el niño. Hoy, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, se nos recuerda precisamente eso. El Dios que siendo tan grande se hace así chiquitito, indefenso como un niño para poder estar en medio de nosotros, para hacerse parte de nuestra historia, para ser igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero también para hacer que esa única diferencia sea notoria en nosotros, es decir, que optemos por buscar la santidad así como es Él, que optemos por intentar no cometer tantos errores en nuestra vida, pero ya sabemos es difícil. Por eso pedimos la intercesión de María, la intercesión de José, hombre justo, pero también la ayuda que viene de Dios. Por gracia de Él, nosotros también nos convertimos en hijos de Dios e hijos de María. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe siempre y nos conceda la gracia de poder nosotros también de ella y del Hijo aprender a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que así sea.